Mientras el mundo que conoces se escribía en los libros de historia, había otro mundo, oculto, conectado, que nadie te contó. Esto es un mundo desconocido, el canal donde cada evento tiene otro lado de la historia. Si te gusta descubrir lo que no aparece en los libros, suscríbete, deja tu like y activa la campana. Cada episodio conecta civilizaciones que creías separadas. Bienvenido al viaje. En el episodio anterior vimos cómo Caín mató a Abel, cómo la primera sangre humana empapó la tierra, y cómo Dios, en lugar de ejecutarlo, lo marcó y lo dejó ir. Pero lo que vino después fue peor, porque Caín no desapareció. Caín construyó. Fundó la primera ciudad de la historia humana. Le puso el nombre de su hijo. Y su linaje inventó todo lo que hoy llamamos civilización. La música, la metalurgia, la ganadería, las armas. Los mismos descendientes del primer asesino crearon el mundo que habitamos. Y también multiplicaron la violencia hasta un nivel que obligó a Dios a tomar la decisión más radical de toda la Biblia. Génesis capítulo 4, versículo 17. Después del asesinato, después de la marca, después de ser condenado a vagar por la tierra, Caín construye una ciudad y la llama Enoc como su hijo. Robert Alter, uno de los mayores traductores del hebreo bíblico, lo dice así: la ironía es sorprendente. El hombre condenado a ser errante y vagabundo se convierte en el primer constructor de ciudades. La contradicción es deliberada por el autor. El teólogo Klaus Wasserman lo analiza desde otro ángulo. La fundación de ciudades en el relato bíblico siempre contiene una ambivalencia fundamental. La ciudad es refugio y es transgresión simultáneamente. Un asesino prófugo que en lugar de desaparecer, construye. En lugar de vagar, se establece. En lugar de pagar por su crimen, prospera. Humberto Casuto señala que nombrar la ciudad con el nombre de su hijo es un acto de afirmación: mi linaje va a durar. Y dura. Ahora bien, ¿cuáles son las ciudades más antiguas que la arqueología ha encontrado? Jericó, en el Valle del Jordán, tiene murallas de piedra que datan del 9000 a.C. Çatalhöyük, en la actual Turquía, albergó hasta 8000 personas entre el 7500 y el 5700 a.C. Y Eridu, en el sur de Mesopotamia, la ciudad que los propios sumerios consideraban la primera de todas, tiene 18 niveles de templos superpuestos que empiezan alrededor del 5400 a.C. La Biblia no pretende dar una fecha arqueológica. Lo que hace es algo más interesante: dice que la civilización urbana nació de un exiliado, de alguien que necesitaba un refugio porque no podía estar en ningún otro lugar. Pero Caín no solo construyó una ciudad, tuvo hijos. Y esos hijos inventaron cosas que todavía usamos hoy. Génesis 4, versículos 19 al 22. 3 nombres. 3 inventos fundamentales. El primero, Jabal. El texto lo llama padre de los que habitan tiendas y crían ganado. Es la invención del nomadismo ganadero organizado. La evidencia arqueológica sitúa los primeros pastoreos organizados de cabras y ovejas alrededor del 8000 a.C. en la región del Levante y los Montes Sagros. El segundo, Jubal. Padre de todos los que tocan arpa y flauta. La primera mención del arte en toda la Biblia. Y viene del linaje de un asesino. Los instrumentos musicales más antiguos que conocemos son flautas talladas en hueso de buitre y mamut, halladas en las cuevas de Hohlfels, en Alemania. Tienen entre 35.000 y 40.000 años.
fueron publicadas en la revista Nature en 2009. La música es más antigua que la agricultura, que la metalurgia, que la escritura. Es lo primero que el ser humano creó sin necesidad de hacerlo. El tercero, Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro. La metalurgia. Los primeros objetos de cobre trabajado aparecen en Cayón-Utepeci, en Anatolia, alrededor del 7000 a.C. La primera fundición real de cobre se ha documentado en Belogode, Serbia, alrededor del 5000 a.C. El bronce llega al 3300 a.C. El hierro fundido, mucho después, alrededor del 1200 a.C. Y ahí hay algo que los académicos señalan: el texto menciona bronce y hierro juntos. Pero la edad del bronce y la del hierro no coexistieron. Esto sugiere que el autor escribió en un periodo en que ambos metales ya eran conocidos, probablemente en el primer milenio antes de Cristo. Y luego está Naama, la única mujer nombrada en toda esta genealogía. Y el texto no dice qué hizo, solo la nombra. Nahum Sarla, en su comentario para la Jewish Publication Society, lo expresa con una frase precisa: la inclusión de Naama sin atribución de logro es enigmática. Posiblemente refleja una tradición perdida. Una tradición que se borró o que nunca llegó a escribirse. Todo lo que consideramos progreso, ciudades, ganadería, música, metalurgia, nace del linaje de un asesino. La Biblia no lo condena. No dice que estos inventos sean pecado. Simplemente lo registra. Y eso es lo que lo hace perturbador. ¿Por qué nos obliga a preguntar: ¿la civilización es hija de la violencia? Pero falta un personaje en esta familia. El más importante. El que lleva esta historia al siguiente nivel. Su nombre es Lamec. Y lo que dijo Lamec es el primer poema que se conserva en la historia de la literatura hebrea. Un poema sobre venganza. Génesis 4, versículos 23 y 24. El texto registra las palabras exactas de Lamec. Y son escalofriantes. Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Pues a un hombre maté por mi herida, y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 77 veces. Lo que acaban de escuchar no es una confesión. Es una declaración de principios. Miren la estructura. Paralelismo hebreo perfecto, voz y dicho. Hombre y joven. Herida y golpe. 7 y 77. No es un arrebato. Es composición. Poesía. E.A. Spicer, que además de ser uno de los grandes traductores de Génesis, era arqueólogo de campo en Mesopotamia, lo describe con una precisión demoledora. Lamec no confiesa un crimen. Celebra un principio: la desproporción de la venganza como derecho. Robert Alter va más lejos: la poesía transforma el acto de violencia en estética. Lamec no solo mata, compone. Es el nacimiento de la poesía como instrumento de poder. Y Westermann completa el cuadro. El canto de Lamec representa la primera declaración de violencia ilimitada como derecho personal. Ahora miren la progresión numérica. Dios le había prometido a Caín que quien lo matara sería vengado 7 veces. 7, en el sistema simbólico bíblico, significa completitud. Protección total. Lamec toma esa protección divina y la escala 77 veces. Es decir, venganza sin límite. Ya no es Dios quien protege. Es Lamec quien se autoprotege. Y la medida es infinita.
Y hay un dato que conecta esto con algo que se escribirá miles de años después. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 22, cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar, Jesús responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es la inversión exacta del canto de Lamec. Donde Lamec proclama venganza ilimitada, Jesús propone perdón ilimitado. La misma fórmula. El significado opuesto. Caín mató a un hombre y sintió miedo. Le dijo a Dios que su castigo era demasiado grande. Tuvo culpa. Necesitó protección. Lamec mata a un hombre y compone una canción. No tiene culpa. Tiene orgullo. No pide protección. Se la otorga a sí mismo. En unas pocas generaciones, la violencia pasó de ser un pecado a ser una filosofía. De ser un acto desesperado a ser un derecho proclamado. De generar culpa a generar poesía. Eso no es degradación. Es evolución. Evolución del mal. Pero la Biblia no cuenta una sola historia. Cuenta dos. En paralelo. Génesis 4, versículos 25 y 26. Eva tiene otro hijo. Lo llama Set, que significa sustituto. En lugar de Abel. Y de Set nace otro linaje. Un linaje diferente. Porque el texto dice algo sutil pero fundamental, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Mientras el linaje de Caín inventa, construye, mata y se jacta, el linaje de Set invoca a Dios. Y luego viene Génesis 5. Una lista. 10 nombres. De Adán a Noé. Y cada entrada sigue la misma fórmula, repetida como un ritual. Vivió X años. Engendró un hijo. Vivió y años más. Y murió. Y murió. Y murió. Y murió. La palabra hebrea Bayamot suena como un martillo. 8 veces. 9 generaciones. Todos mueren. Adán, 930 años. Y murió. Set, 912. Y murió. Enos, 905. Y murió. Gerard Bondra, teólogo del Antiguo Testamento, lo explica así: la monotonía de la fórmula y murió tiene un efecto acumulativo devastador. El lector siente el peso de la muerte como destino universal. Y entonces, de golpe, la fórmula se rompe. Porque hay un nombre en esa lista que no muere. El séptimo. Y lo que dice el texto sobre él ha obsesionado a teólogos, místicos y académicos durante 4000 años. Génesis 5, versículos 21 al 24. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. No explica a dónde. No explica cómo. No dice que murió. Dice que dejó de estar. Caminó con Dios. El verbo es hitalek. Es una forma reflexiva intensiva de caminar. El mismo verbo que se usa para describir a Dios caminando por el Edén en Génesis 3. Enoc recupera lo que Adán perdió, caminar junto a Dios. Desapareció. En hebreo, einenu. Literalmente, ya no estaba. No es un eufemismo para muerte. Es una afirmación de ausencia. Estaba y dejó de estar. Porque le llevó Dios. El verbo es lakaj. Tomar. Llevar. El mismo verbo que se usa siglos después cuando el profeta Elías es llevado al cielo en un carro de fuego. En toda la Biblia hebrea, solo 2 personas no mueren, Enoc y Elías. 2.
en miles de años de historia registrada. Von Rad escribió sobre este pasaje: la brevedad del texto sobre Enoc es deliberada. El narrador resiste la tentación de elaborar. El silencio es más elocuente que cualquier descripción. Caín construye una ciudad y la llama Enoc, como su hijo. Enoc, del linaje de Set, camina con Dios y no construye nada. Desaparece. Caín mata y es expulsado de la presencia de Dios. Enoc camina con Dios y es llevado a la presencia de Dios. Caín funda una civilización de violencia. Enoc vive 365 años, un número solar, un ciclo completo, y se va. Son espejos invertidos. Lo que uno destruye, el otro restaura. Pero la historia de Enoc no termina en Génesis. Porque existe un libro que lleva su nombre. El libro de Enoc, conocido como 1 Enoc. Un texto que fue excluido del canon bíblico judío y cristiano occidental, pero que sigue siendo sagrado para la Iglesia Ortodoxa etíope. Fue escrito entre el 300 y el 100 a.C., originalmente en arameo. Y lo sabemos porque fragmentos de este libro aparecieron entre los rollos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran. El académico George Mecklesburg, autor del comentario más importante sobre este texto, lo describe como el texto más importante del judaísmo del Segundo Templo para entender la apocalíptica, la angelología y los orígenes del concepto de juicio final. En el libro de Enoc, este hombre no solo camina con Dios, viaja al cielo, ve los secretos de la creación, recibe revelaciones sobre ángeles caídos que descendieron a la tierra y se mezclaron con mujeres humanas, y profetiza un diluvio que viene. Enoc merece un episodio propio, y lo va a tener. Pero hoy lo que importa es esto: en medio de un linaje que multiplica la violencia, hubo uno que caminó en dirección contraria, y no murió. Pero hay algo que todavía no les conté. Algo que cambia la escala de todo lo que vimos. Porque esta historia, los linajes, las edades imposibles, el mundo que se corrompe antes de un diluvio, no es exclusiva de la Biblia. Los sumerios la contaron primero. Y la contaron de forma perturbadoramente similar. En el Museo Ashmolean de Oxford, en Inglaterra, hay un prisma de arcilla del tamaño de una mano. Se llama el prisma Waulbuando. Tiene casi 4000 años. Y contiene una lista. La lista de reyes sumerios. Empieza así: después de que la realeza descendió del cielo, la realeza estuvo en Eridu. En Eridu, Alulim se hizo rey. Reinó 28.800 años. 28.800 años. La lista tiene 8 reyes antes del diluvio. El que menos reinó gobernó 18.600 años. Y después de esos 8 nombres, el texto dice una frase que hiela la sangre: luego vino el diluvio. Y después del diluvio, los reinados caen a cientos de años. Luego a décadas. Como si el mundo se hubiera reiniciado. Génesis 5, 10 patriarcas, edades de hasta 969 años. Después del diluvio, bajan. Lista sumeria, 8 reyes, reinados de hasta 43.000 años. Después del diluvio, bajan. Pero hay algo más específico. El séptimo rey sumerio se llama Enmendurana. Reinó en Sipar, la ciudad del dios Sol Chamas. En la tradición mesopotámica, está asociado con sabiduría divina y acceso al cielo. El séptimo patriarca bíblico es Enoc. Vivió 365 años, el número del ciclo solar. Y fue llevado por Dios. Ian Collins,
uno de los principales expertos en literatura apocalíptica, lo dice sin rodeos. La correspondencia entre Enmendurana como séptimo en la lista sumeria y Enoc como séptimo en Génesis 5 es demasiado precisa para ser coincidencia. Dos tradiciones. Dos listas. Edades absurdas en ambas. Y el mismo patrón, un mundo largo y antiguo que termina bajo el agua. Pero esto no se queda en Mesopotamia y la Biblia. Porque mientras todo esto supuestamente ocurría, ¿qué estaba pasando realmente en el resto del planeta? Eridu, sur de Mesopotamia. Lo que hoy es el desierto del sur de Irak. Entre 1946 y 1949, los arqueólogos Fuad Safar y Sid Nuer excavaron algo extraordinario, 18 niveles de templos superpuestos. El más antiguo data de alrededor del 5400 a.C. El último nivel es un zigurat masivo. 3000 años de arquitectura religiosa, capa sobre capa. Y para los sumerios, Eridu no era cualquier ciudad. Era la primera. La lista de reyes sumerios dice que aquí descendió la realeza del cielo. La Biblia dice que la primera ciudad la fundó Caín. Los sumerios dicen que en la primera ciudad descendió la realeza del cielo. Dos tradiciones. La misma idea, la civilización empieza en un punto. Y después de Eridu viene Uruk. Alrededor del 4000 al 3100 a.C. Mario Liverani, en su libro Uruk, The First City, la describe como la primera sociedad compleja de la historia, burocracia, escritura, especialización laboral, desigualdad social. Población estimada, entre 40.000 y 80.000 habitantes. Aquí nace la escritura cuneiforme. Las tablillas más antiguas son registros contables del templo. El primer uso de la escritura no fue poesía ni religión. Fue contabilidad. Thorkild Jacobsen, quien publicó el estudio definitivo sobre la lista de reyes sumerios en 1939, propuso que las edades antediluvianas probablemente derivan del sistema numérico sexagesimal, de base 60. Los reinados son múltiplos de 3600, que es 60 al cuadrado. No son cronología literal. Son codificación numérica. Mientras los sumerios levantaban Uruk, ¿qué pasaba en Egipto? Periodo Nakada. 4000 al 3100 a.C. El Alto y Bajo Egipto empiezan a formarse como entidades políticas. Aparece la metalurgia del cobre. Y Toby Wilkinson, en Early Dynastic Egypt, documenta algo incómodo. Desde este periodo tan temprano ya hay evidencia de conflicto armado organizado. Y los egipcios también tienen su era antediluviana. Los textos de las pirámides, las inscripciones religiosas más antiguas de Egipto, alrededor del 2400 a.C., mencionan el Set Tepi, el primer tiempo, cuando los dioses gobernaban Egipto directamente. Y la piedra de Palermo lista reinados de dioses antes de los faraones humanos, con duraciones de cientos de años. Otro conjunto de gobernantes sobrehumanos. Otra memoria de un mundo anterior. ¿Y en India? En el paso de Bolán, en lo que hoy es Pakistán, el arqueólogo francés Jean-Francois Isharige excavó un sitio llamado Mehrgarh. Lo que encontró cambió la cronología de la civilización humana, asentamientos agrícolas organizados desde el 7000 a.C. Y un dato que parece inverosímil, evidencia de procedimientos dentales con taladro de pedernal desde esa misma fecha. Los procedimientos dentales más antiguos del mundo. Y la tradición india tiene su propio esquema de degradación. Los yugas, documentados en el Mahabharata y los Puranas, describen 4 eras cósmicas que se degradan progresivamente. El Satyayuga es la era de verdad.
El Kali Yuga, la era de destrucción y conflicto. Y Joseph Campbell señaló algo fascinante: la cifra de 432.000 años del Kali Yuga comparte la misma base matemática que los reinados sumerios. Ambos sistemas usan múltiplos de 3600. ¿Es coincidencia? ¿Es contacto cultural? Es una pregunta que nadie ha podido responder del todo. Y en la tradición india, el diluvio también aparece. El Satapatha Brahmana, un texto del siglo VIII a.C., cuenta que un pez le advirtió a Manú: un diluvio arrastrará a todas las criaturas. Cuídame, y yo te salvaré. Manú construyó un barco. Sobrevivió. Repobló la tierra. ¿Y China? Cultura Yanzhao, 5000 al 3000 a.C. Asentamientos agrícolas organizados en el norte de China. Y la tradición china registra a los 3 Augustos y 5 emperadores. Gobernantes primordiales con poderes sobrenaturales y reinados de siglos. Después de ellos, una gran inundación. Y un hombre, Yu el Grande, que domestica las aguas y funda la primera dinastía. Un estudio de 2016 publicado en Science encontró evidencia geológica de una inundación catastrófica en el río Amarillo alrededor del 1920 a.C., que podría ser la base histórica de ese mito. Ahora aléjense. Miren el mapa completo. 5 tradiciones completamente independientes. Biblia, Sumeria, Egipto, India, China, separadas por miles de kilómetros y siglos de distancia. Y todas recuerdan lo mismo: un mundo anterior con figuras que vivían siglos. Una degradación progresiva. Una catástrofe que lo destruye todo. Y después, el mundo recomienza. Joseph Campbell, el mayor estudioso de los mitos de la humanidad, lo dijo así: el mito del diluvio es el más universal de todos los mitos humanos. Y ni se añade fue más lejos. Todas las culturas recuerdan un estado primordial de perfección que fue perdido por una transgresión. En 1918, el antropólogo James Fraser compiló más de 200 tradiciones de diluvio de todos los continentes. 200. No es un fenómeno local. No es una historia de una sola cultura. Es planetario. 5 tradiciones independientes. Mismo patrón. Misma memoria. ¿Coincidencia? Esa es la pregunta que no tiene respuesta fácil. Pero antes de llegar a ese diluvio, necesitamos entender qué fue exactamente lo que rompió todo. Porque Génesis dice algo muy específico. Algo que ha generado más debate que casi cualquier otro versículo de toda la Biblia. Génesis 6, versículos 1 al 4. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaron. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Esa pregunta ha dividido a teólogos durante 2 milenios. La primera interpretación, y la más antigua, dice que son ángeles caídos. Seres celestiales que descendieron a la tierra y se mezclaron con mujeres humanas. Es lo que dice el libro de Enoc, donde se los llama los vigilantes. Es lo que creía el historiador Flavio Josefo en el siglo I. Y es lo que dice la expresión hebrea Bene a Elohim, que en el libro de Job se usa inequívocamente para referirse a seres celestiales. La segunda interpretación surge con Agustín de Hipona en el siglo V. Dice que hijos de Dios son los descendientes piadosos de Set, y hijas de los hombres son las descendientes de Caín. La mezcla de los dos linajes produce la corrupción total. Calvino y Lutero adoptaron esta lectura. Y la tercera interpretación,
propuesta por académicos como Spicer y Meredith Klein, dice que hijos de Dios son gobernantes que reclamaban estatus divino. En el cercano Oriente Antiguo, los reyes se llamaban a sí mismos hijos de los dioses. Era un título real estándar. ¿Cuál tiene razón? El debate sigue activo. Pero en las últimas décadas, la primera interpretación ha ganado terreno gracias a los estudios de los rollos del Mar Muerto y la literatura del período del Segundo Templo. Y luego están los Nefilim. Génesis 6, versículo 4, los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días. La raíz hebrea es Nafal, que significa caer. Los caídos. La Septuaginta traduce como gigantes. Y en Números 13, cuando los espías de Moisés entran a Canaán, reportan haber visto a Nefilim, éramos como langostas a nuestros ojos, y así éramos a los suyos. Y aquí hay algo que pocos notan: si el diluvio destruyó a los Nefilim, ¿cómo aparecen siglos después en Canaán? Es una contradicción interna del texto que nunca se resuelve. Seres semidivinos de poder descomunal aparecen en prácticamente todas las tradiciones. Los titanes griegos. Gilgamesh, que era 2/3 divino y 1/3 humano según la épica de Gilgamesh. Los asuras indios. Los Nefilim son el misterio más grande de todo el Génesis anterior al diluvio. Y los vamos a investigar a fondo. Pero no hoy. Porque todo esto, los linajes, la violencia, la mezcla, los Nefilim, todo lleva a un punto. Y entonces Dios hizo algo que ningún teólogo esperaría de un ser omnisciente. Génesis 6, versículos 5 al 7. Y vio Yahvé que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios se arrepintió. La palabra hebrea es vayinahem. Sentir pesar. Lamentar. Experimentar dolor. No es un verbo abstracto. Es visceral. El mismo tipo de verbo que describe dolor físico en un ser humano. Walter Brueggemann, uno de los teólogos más influyentes del Antiguo Testamento, escribió sobre este versículo: este es uno de los versículos más extraordinarios de toda la Biblia. Describe a un Dios que no es inmune al dolor. Un Dios que arriesga al crear y que sufre las consecuencias de ese riesgo. Nahum Sarna lo explica desde la tradición judía. El arrepentimiento divino es una forma antropomórfica de expresar que la relación entre Dios y la humanidad ha llegado a un punto de crisis irreversible. Y el filósofo Abraham Heschel dedicó décadas a un concepto que nace de este versículo: el pathos divino. Dios no es indiferente. Siente. Sufre. Crea sabiendo que puede doler. Ahora comparen esto con la versión sumeria. En la epopeya de Atrasis, una tablilla babilónica del 1700 a.C. que hoy está en el Museo Británico, los dioses deciden enviar un diluvio. ¿La razón? El texto dice literalmente: el ruido de la humanidad se ha vuelto demasiado intenso para mí. Con su alboroto me privan de sueño. Ruido. Los humanos hacían tanto escándalo que los dioses no podían dormir. En Génesis, la razón no es ruido. Es maldad. No es una molestia cosmética. Es una crisis moral. La Biblia toma la misma estructura narrativa y transforma completamente la motivación. Los dioses sumerios quieren silencio. El Dios bíblico quiere justicia. La arquitectura de este relato no es casual. Es una escalada perfecta. Episodio 1. El Edén. La inocencia perdida. Un pecado individual.
Episodio 2, Lilith. Lo que la tradición borró. Episodio 3, Caín mata a Abel. Pecado familiar. Y ahora, en este episodio, el pecado generacional. Lamec no solo mata, convierte la violencia en derecho, en poesía, en cultura. Y ese pecado se multiplica hasta volverse universal. Toda intención de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Del pecado individual al pecado cósmico. 4 episodios. Una curva ascendente. Y lo más inquietante es que no es solo la Biblia. Los sumerios registran la misma progresión. Los egipcios recuerdan un primer tiempo que se corrompió. Los indios describen 4 eras que se degradan. Los chinos hablan de gobernantes divinos que dieron paso al caos. Como si toda la humanidad compartiera la misma memoria, la misma advertencia. Después de 10 generaciones de muerte, después de 2 linajes que se mezclaron y se corrompieron, después de que toda intención del corazón humano fuera solo mal continuamente, después de que Dios mismo se arrepintiera de haber creado al hombre. Después de todo eso, hay un pero. Hay una excepción. Génesis 6, versículo 8. 8 palabras en hebreo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. La palabra hebrea es yen. Gracia. Favor inmerecido. No dice que Noé era perfecto. No dice que Noé se lo ganó. Dice que lo encontró. Como quien encuentra algo en el camino. No lo buscaba. No lo merecía. Pero ahí estaba. Enoc caminó con Dios y desapareció. Noé encontró gracia ante Dios y sobrevivió. 2 hombres. En medio de una humanidad corrompida. 2 respuestas diferentes a la misma pregunta: ¿se puede ir contra la corriente cuando el mundo entero se derrumba? Lo que viene es el episodio más grande de esta serie. El evento que todas las civilizaciones recuerdan. Más de 200 tradiciones. Todos los continentes. La misma historia. El diluvio. Ese es el próximo episodio de Un Mundo Desconocido 360. Si llegaste hasta acá, gracias por quedarte. En serio. Esto no fue fácil de contar. Si este video te hizo pensar, si te hizo ver esta historia con otros ojos, suscríbete al canal. Dale like. Activa la campana. Y déjame un comentario. ¿Crees que la civilización nació de la violencia? ¿O a pesar de ella? Cuéntamelo abajo. Porque aquí lo que hacemos es investigar, preguntar, y nunca conformarnos con la versión fácil. Un Mundo Desconocido 360. Nos vemos en el próximo episodio.